Hola, bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a ver, dentro de la parte de factorización de polinomios, vamos a comenzar con dos teoremas muy importantes, que son el teorema del factor y el teorema del resto. Primero comenzaremos con el teorema del resto y a continuación veremos el teorema del factor. Es muy importante que lo entendamos porque estos dos teoremas se van a aplicar a la factorización de polinomios. Entonces vamos a ver la base. El teorema del factor, el teorema del resto, que es con el que vamos a empezar, dice lo siguiente: el resto de dividir un polinomio, ¿vale? El polinomio que sea nosotros lo vamos a llamar en general P, polinomio P, con una sola variable que es X, pues ponemos el polinomio P de X. Pues el resto de dividir un polinomio P de X entre otro polinomio que va a ser X menos A, y fijaos que es un tipo de polinomio de los que podemos aplicar la regla de Ruffini. Bueno, pues entonces el resto de dividir un polinomio entre X menos A será igual al valor numérico del polinomio para polinomio P para X igual a A. Vamos a verlo con dos ejemplitos y ya lo aclaramos. Ejemplo, el polinomio 2x a la cuarta menos 3x al cubo más 5x al cuadrado menos 6x más 10. Muy bien, imaginamos que yo quiero dividir ese polinomio entre x menos 1. Muy bien, si yo hago esa división, como estoy en el caso de Ruffini, podemos hacer la división por Ruffini, que es más rápida. Bien, pues vamos a hacerla. Está el polinomio ordenado, no falta ningún término, con lo cual no hay que dejar ningún hueco y hacemos 2 menos 3, 5, menos 6, 10. Recordamos que para hacer Ruffini este numerito de aquí, el término independiente se cambia de signo, vendría aquí como 1. El primero se baja y empezamos a multiplicar y a sumar. Acordaos de suma de números enteros, distintos signos se restan y se pone el signo del mayor. Multiplicamos, ponemos aquí 4, 4 y menos 2. Muy bien. Este sería el resto de esta división, que es lo que estábamos buscando. Bueno, pues por Ruffini, ¿de acuerdo? El resto de mi división me da esto. ¿Qué me dice el teorema del resto? Pues que también se podría haber calculado este resto cogiendo el polinomio y calculando su valor numérico. Fijaos, si se divide entre x menos a, el valor numérico para x igual a a. Es decir, que este número, el número del término independiente, le cambiamos el signo para calcular el valor numérico. Es decir, que sería calcular el valor numérico, poner en ese polinomio donde ponga x, en lugar de este número de aquí, ese número cambiar el signo. Es decir, que sería 2 por, en lugar de menos 1, 1. 1, 1 y 1, más 10. Fijaos que es el mismo polinomio de aquí, solo que en lugar de las x estoy poniendo ese número cambiar de signo. Si calculáis, bueno, por supuesto, las potencias de 1 son todas 1, 1 a la cuarta de 1 por 2, 2, 1 al cubo 1 por 3, 3, 1 al cuadrado 1 por 5, 5, 1 por menos 6, más 10. Sumamos los positivos, 2, 5, 7 y 10, 17, sumamos los negativos, 17 menos 9, 8, con lo cual, efectivamente, el valor numérico y el resto coinciden. Vamos a ver un segundo ejemplo en el que también se cumple lo mismo, ¿vale? Ese es el primer ejemplo, ejemplo número 1. Y haremos un segundo ejemplo. En este caso el polinomio sería x al cubo menos 7x al cuadrado más 14x menos 8. Y se divide entre x menos 2. Bueno, pues si lo hacemos por Ruffini, están todos los términos, con lo cual no se deja ningún hueco. Recordamos que este número se cambia aquí para hacer el Ruffini. Y empezamos 2 menos 10, 8. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que ahora el resto es 0. Quiere decir que esa división es una división exacta. Ya veremos posteriormente qué quiere decir esto.
Lo que me interesa a mí ahora mismo es que veamos que el valor numérico del polinomio para x igual, si este número es menos 2, cambia de signo. Si aquí era menos 1, también ese número cambia de signo. No es que siempre sea positivo, sino que si es negativo, positivo, si es positivo, negativo. No en este caso, pero por si os aparece. El valor numérico sería x al cubo, bueno pues 2 al cubo menos 7 por x al cuadrado. 7 por 2 al cuadrado más 14x, pues más 14 por 2 y menos 8. Sería 8, 4 por 7, 28, 14 por 2, 28, menos 8. Aquí vemos claramente que este y este se nos van, este y este se nos van, y lo que nos queda al final, efectivamente, es que el valor numérico del polinomio me coincide con el resto. Este caso, como decía, es un caso muy especial, porque de esta forma hemos hallado que x igual a 2, si hace que el polinomio, su valor numérico valga 0, x igual a 2 es una raíz del polinomio, ¿vale? Es decir, x igual a 2 es una raíz del polinomio x al cubo menos 7x cuadrado más 14x menos 8. Ahora después, cuando empecemos con la factorización, veremos qué importante es el hecho de conseguir hallar esas raíces, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar al teorema del factor. Bueno, continuando con la factorización de polinomios, estábamos viendo el teorema del resto en un vídeo anterior, ahora vemos el teorema del factor. El teorema del factor dice lo siguiente. Si x igual a es una raíz del polinomio, y ahora vamos a poner aquí una aclaración. Una raíz del polinomio quiere decir que hace que el polinomio valga 0, es decir, que su valor numérico sea 0 para la x igual a ese valor. ¿Vale? Pues entonces ponemos aquí. Si x igual a es una raíz del polinomio, es decir, hace que el polinomio valga 0, ya digo que en realidad lo que vale 0 es el valor numérico del polinomio. Pero bueno, para aclararnos, ¿vale? Si x igual a es una raíz del polinomio, entonces, cuando descompongamos el polinomio en factores, veremos que un factor seguro será x menos a. Pues entonces, x menos a será un factor de la descomposición del polinomio. En el teorema anterior vimos un polinomio que era x al cubo menos 7x cuadrado más 14x y menos 8. Y vimos que para x igual a 2, este polinomio, ¿vale? Si ese era el polinomio, ese polinomio se hacía 0, es decir, que el 2 era una raíz del polinomio. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando yo factorizo, descomponga el polinomio, seguro que uno de los factores va a ser x menos este número. Si es un 2, pues x menos 2. Y después tendrá otros factores, pero ese seguro que va a estar por el teorema del factor. ¿De acuerdo? Entonces ya digo que es muy importante calcular las raíces de los polinomios porque nos permiten, gracias al teorema del factor, obtener los factores. Esto será uno de los métodos de factorización que aprenderemos en un vídeo posterior. Conclusión del teorema del factor y del teorema del resto. Conclusiones que podemos sacar. Una es que para factorizar polinomios buscamos precisamente su raíz. ¿Sí? Buscamos sus raíces. Las raíces del polinomio porque precisamente nos van a estar dando los factores de ese polinomio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la raíz a nos dará los factores de ese polinomio, que serán del tipo x menos a. Si es negativo, por supuesto, me dará x más a, porque cambiamos el signo. Bueno, la otra conclusión que podemos poner es que para hallar sus raíces
lo que buscamos valores que hagan que el polinomio valga 0. Pero eso por el teorema del resto, es decir, que el resto de la división, que podemos hacer perfectamente por Ruffini, pues que el resto del Ruffini de 0. Y eso serían los números que estaremos buscando y sería uno de los métodos de factorización de polinomios. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya a continuación seguiremos con otro vídeo con todos los métodos de factorización y ejemplos. Nos vemos en clase.